Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso Literatura. Hoy día vamos a resolver los ejercicios de la semana número 9 del ciclo 2017-2. La primera pregunta que tenemos nos refiere al tema inicial de esta semana, que es el modernismo. El modernismo es un movimiento literario que aparece a finales del siglo XIX, exactamente con la publicación de El Libro Azul de Rubén Darío en el año 1888. Vamos a revisar el contexto que va a determinar la aparición del modernismo, la situación social del artista durante el periodo modernista que va pues desde fines del siglo XIX hacia las primeras décadas del siglo XX. Para poder sobrevivir, se aleja de la ciudad y torna su mirada al campo. El artista modernista se caracteriza por el cosmopolitismo. El cosmopolitismo es la característica de vivir en una sociedad globalizada y asociada sobre todo con la vida urbana. El artista modernista evade la realidad en su obra, pero él como persona tiene que trabajar como periodista, diplomático o docente. Y esos trabajos se ejercen en medios pues, urbanos. Así que él no se aleja de la ciudad y torna su mirada al campo para lograr, digamos, sobrevivir. Él torna su mirada al mundo exótico, exotiza su realidad incluso, su realidad nacional, pero no se aleja de la ciudad para poder sobrevivir. Recibe el reconocimiento de la sociedad al considerarlo un ser privilegiado. Justamente el artista durante el modernismo se siente un marginado de la sociedad, ya no un privilegiado. Antes, en el romanticismo, en periodos anteriores, el artista, el pintor, músico, poeta, era considerado un ser superior y era pues apoyado por mecenas quienes le pagaban su vida para que así pueda ejercer su arte. Con la llegada del capitalismo, esta costumbre se pierde y el arte se ve mercantilizado, es decir, se ve la obra de arte como una mercancía. Por ello, no tenemos el reconocimiento de la sociedad al artista, más bien ese es uno de los motivos por el cual el artista se rebela contra esa sociedad y busca un arte exquisito para que se le revalore. Se consagra el arte, se entiende que el artista modernista se consagra el arte como actividad especializada, rechazando el gusto vulgar. Eso es correcto. Es convertido en símbolo de consagración por la sociedad. No, la sociedad capitalista más bien lo margina, lo ningunea. Abandona el mercado artístico condicionado por el sistema materialista. No lo abandona, sigue en él y sí está condicionado por el sistema materialista, pero trata de rebelarse a él y no abandona el mercado artístico. La respuesta en la primera es C. Recordemos que el modernismo surge en un contexto en el que las sociedades antaño autárquicas, las sociedades autosuficientes, con una economía bastante primitiva, empiezan a cambiar, a modernizarse a inicios del siglo XX, a fines del XIX, a causa de la inyección de capitales extranjeros. Y ese es el contexto en el que vemos estas características que estamos revisando del artista modernista. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la característica del modernismo hispanoamericano? Que consiste en la conjunción y asimilación de diversos aportes literarios provenientes de Europa y Norteamérica, preferentemente. Bien, en el modernismo encontramos varias características. Una acabamos de mencionarla, el cosmopolitismo. También está el sincretismo. También está el exotismo y el esteticismo. Bueno, en el ensayo también se ve el hispanoamericanismo.
Bien, nos están preguntando qué característica del modernismo consiste en la conjunción y asimilación de diversos aportes literarios provenientes de Europa y Norteamérica. Irnos al mundo, abrirnos al mundo europeo y norteamericano como parte de un circuito mundial, ese es cosmopolitismo, es una vuelta al mundo entero y volver a tu lugar de origen. Pero el sincretismo abarca la idea de tomar elementos de esas literaturas, literatura europea que has visto, literatura norteamericana, y con ello crear algo nuevo, modernizar tu literatura a partir de los aportes de Europa y Norteamérica. Esta sería, pues, la característica que están describiendo en la pregunta, que están preguntándonos. El exotismo consiste en evadir la realidad. El esteticismo, darle prioridad a los aspectos bellos, equilibrados, llegar al tópico de la belleza por la convencionalidad. En otras palabras, dedicar la poesía, la literatura a los temas clásicos de belleza, como por ejemplo el cisne, el pavo real, la princesa, las montañas, etcétera, ¿no es cierto? Lo que convencionalmente es bello. No hay una irrupción de nuevos ideales estéticos, se toman ideales estéticos de la mitología griega, de la naturaleza salvaje, pero siempre estilizados e idealizados. Y el hispanoamericanismo consiste en asumir América Latina como un espacio supranacional, es decir, soy hispanoamericano en lugar de soy peruano, soy mexicano. Entonces, la característica es sincretismo, en la 2 sería con B de beso. Tenemos que completar el enunciado. El esteticismo modernista hispanoamericano se caracterizó por el afán de transformar en las diversas dimensiones de la... Bien, transformar en mundos fantásticos las diversas dimensiones de la imaginación. Eso no corresponde, porque la imaginación de por sí ya es fantástica. No entraría y sería una contradicción allí, una idea duplicada. Transformar en una sola identidad la cultura americana. Eso sí es interesante, pero corresponde al hispanoamericanismo, no a la característica que vimos esteticismo, así que también estaría mal. Mundos modernos, la urbe colonial. No se pretende eso. En el modernismo la urbe colonial no es tomada en cuenta. Modelos literarios, la mitología americana. El esteticismo no ve la mitología americana, ve la mitología europea, greco-latina. También la mitología nórdica, la mitología hindú, pero no la americana, al menos en mitología no. En fuente de belleza, las diversas dimensiones de la realidad, es decir, lo que vemos en la realidad pero idealizado. Eso sí se ve en el modernismo. Bien, bien, bien. Vamos ahora con un fragmento del cuento El velo de la reina Mab. Recordemos que este cuento pertenece a Rubén Darío y es parte de la obra Azul. Algo que no deben olvidar y que algunos alumnos confunden es que la obra Azul, publicada en 1888 en Chile, es una obra que tiene en sí dos conjuntos de textos. Un grupo de poemas y un grupo de cuentos. Sí, es un libro que tiene dos géneros, tendría la lírica en los poemas y la épica en los cuentos. Los cuentos son más modernistas que los poemas. Entonces, al leer los cuentos de Azul, vemos el modernismo más cuajado que en los poemas, que todavía tienen cierto sesgo romántico. Revisemos este fragmento entonces con esta indicación de uno de los cuentos más emblemáticos de Azul. Y decía el otro: lo que es hoy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido, si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices. He adulado la luz como una amada y la he abrazado como una querida.
Ah, pero siempre el terrible desencanto, el porvenir, vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. Y yo, que podría en el estremecimiento de mi inspiración trazar el gran cuadro que tengo aquí adentro. De acuerdo al anterior fragmento del cuento El velo de la reina Mab, que es parte de la obra azul de Rubén Darío, se puede deducir que el tema abordado es la situación política y económica del artista plástico a inicios del siglo XX. Podría ser, pero recordemos que Azul se publica a fines del siglo XVIII, así que no podría, perdón, del siglo XIX, a fines del siglo XIX. Esto de aquí podría ser porque el modernismo dura hasta inicios del siglo XX, pero el libro emblemático que inicia el modernismo se publica antes del siglo XX, así que no es. Claro, ¿por qué decimos que podría ser? Lo que pasa es que ciertamente se nota el tema del artista que está supeditado al mercado, supeditado a un sistema capitalista que desvirtúa el arte como algo bello y simplemente lo torna algo pecuniario, asociado al dinero, no a la belleza o la admiración de ella. Aquí lo dice bien claro cuando menciona vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. Es un gran cuadro que vale mucho, pero que es valorado como un almuerzo. El enfoque exótico e iconoclasta del pintor respecto al mundo moderno. El pintor se siente impotente, no muestra esta idea de su insubordinación, esta idea de destruir todo para crearlo de nuevo, que es el iconoclasta. Entonces no está revelándose al mundo moderno, más bien se siente avasallado por él. C. A ver, el tema abordado es la incomprensión que experimenta el artista por parte de la sociedad. Esta debería ser la clave. El idealismo de los artistas que rechazan la influencia del parnasianismo. El modernismo tiene como uno de sus principales influencias el parnasianismo. Otra influencia es el simbolismo. Franceses ambos movimientos, así que no va, ya que es un movimiento influye. A ver, el tema abordado es la relación suscitada entre la naturaleza y la visión onírica del pintor. Esto de visión onírica se ve en el surrealismo, que es un ismo de vanguardia, no en el modernismo. La clave en la 4 entonces es C. C. Bien, nos toca ahora, después de haber revisado el modernismo, es un movimiento importante en la madurez literaria de América Latina, ahora nos toca revisar a los autores de vanguardia, la vanguardia de la poesía hispanoamericana, donde destaca sobre todo Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre fue pues Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Obviamente un nombre así no tiene pues el atractivo lírico que quería el autor, así que desde muy joven usó Pablo Neruda como seudónimo. Y el otro autor clave del vanguardismo hispanoamericano es el peruano César Vallejo, que siempre usó, a veces a su pesar, pero siempre usó su nombre propio para firmar sus obras. Él se llama César Abraham Vallejo Mendoza y siempre fue César Vallejo en sus poemarios y sus obras en general. Vamos a hablar hoy día de Neruda. Dejaremos a Vallejo para una clase posterior en la que le dedicaremos la clase a Vallejo, ya que será la clase de vanguardismo peruano. Hoy día hablaremos de su colega Pablo Neruda y de la vanguardia hispanoamericana. Vamos a ello con las preguntas que siguen. Bien, entonces vamos con Neruda. Aquí nos hablan de los periodos, es el tema que inicia esta pregunta número 5. Debemos recordar que Neruda tiene 4 periodos. El primer periodo es el periodo de iniciación, cuando Neruda es muy jovencito aún, es el primero. De allí viene su periodo vanguardista, es un periodo donde escribe sus obras más importantes, por ejemplo, Residencia en la Tierra, poemario considerado por la crítica su obra cumbre. Luego en el tercer periodo tenemos como poeta de compromiso social, muy semejante a Vallejo, es un autor aquí que escribe panfletariamente para abordar ideas políticas en la poesía. Ya anciano, Neruda llega a su etapa final
en la etapa de poeta elemental, o poeta profesional le llaman, cuando escribe temas sencillos, vuelve a la poesía básica, ya en su ancianidad. Ahí están las odas elementales, por ejemplo. Bueno, mencionaba, de iniciación, indudablemente su poemario más famoso es los 20 poemas de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un poemario, repito, el más famoso, pero según la crítica el mejor es el vanguardismo, el más importante, que es Residencia en la Tierra, donde destaca mucho el poema Walking Around. Y en la tercera etapa tenemos Canto General, que es un poemario épico sobre la historia, y el pasado y el presente de América Latina, donde destaca el poema Alturas de Machu Picchu, dedicado a nuestro monumento prehispánico nacional en Cusco. Y en la etapa de poeta profesional o etapa elemental, decíamos las odas elementales. Allí Neruda le canta a la cebolla, al mar, a los elementos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, de la agricultura, una poesía muy sencilla. En 20 poemas, pues, destaca el poema 20, pero hay más poemas, es un poemario rico en poesía amorosa, de gran calidad. Con este pequeño esquema vamos a revisar la pregunta. Respecto al estilo de la poesía del periodo de iniciación de Pablo Neruda, indique la alternativa que contiene la afirmación correcta. Desarrolla el tema del amor idealizado. Bueno, ese es un tema que aparece. Vamos a ver. Presenta aún algunos rasgos modernistas. Eso es verdad, todavía hay influencia modernista. ¿Abandona la influencia del romanticismo? No, porque en este periodo de iniciación hay un neorromanticismo. ¿En qué consiste el neorromanticismo? Consiste en hacer que la naturaleza, que descrita en el poema, refleje lo que siente el yo poético. Es decir, si el yo poético está alegre, está entusiasmado, la naturaleza también va a aparecer movimiento, con luz, alegría. Si el yo poético está melancólico, la naturaleza puede aparecer una noche con luna llena, los árboles se mueven con el viento sopla, una imagen que haga que la naturaleza se ponga acorde con el yo poético, con el enunciador del poema. Así que no se abandona la influencia del romanticismo, más bien se crea un neorromanticismo. Motivará la aparición de las vanguardias. La poesía de Neruda en esta etapa no es una motivación de la vanguardia, es un reflejo del paso del modernismo a la vanguardia, pero todavía no es vanguardista Neruda aquí. Un lenguaje complejo y barroco no. En realidad podríamos decir que una de estas dos podría ser la clave. Tanto desarrolla el tema del amor idealizado como presenta aún algunos rasgos modernistas. Pero hay un detalle, alumnos, que no debemos olvidar. Acá están hablando del estilo, y eso es muy importante. Estilo, cuando nos hablen de estilo en una pregunta, se están refiriendo al aspecto formal. Y cuando hablamos de formal, nos referimos al tipo de verso, al tipo de léxico que se utiliza, al número de capítulos que tiene un libro. También nos referimos a la parte sintáctica. Por ejemplo, si hablamos del estilo de la poesía de Góngora, hablamos de un estilo que usa mucho el hipérbaton. A eso nos referimos con estilo. Y aquí el tema sería un aspecto de contenido, no un tema de estilo. Presenta unos rasgos modernistas, la musicalidad, por ejemplo, es un rasgo modernista, el exotismo o la idealización también, así que idealización nos referimos, ¿no es cierto?, a describir con adjetivos agradables la realidad. Por lo tanto, es rasgos modernistas, la clave sería la B, ¿no es cierto?, porque los rasgos modernistas son parte del estilo de la poesía de iniciación que vemos, por ejemplo, en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, tenemos aquí versos de los 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracola terrestre, en ti la tierra canta. Vamos a revisar qué característica se encuentra. Propone la complementariedad de los amantes. Esto aparece en el poemario. Esta característica, este tema, aparece en el poemario, pero en estos versos no lo ubicamos. El poeta expresa un sentimiento de soledad. No se expresa eso, se describe la situación o se describe a una mujer. Se exalta el distanciamiento del ser amado. No, no se exalta eso. La mujer es un enlace vital con la naturaleza. Muy interesante. Recordemos que en 20 poemas de amor y una canción desesperada, el cuerpo femenino, el cuerpo en general, es tomado como un nexo con la naturaleza, un nexo para recuperar la condición del humano, que es una condición pues, asociada con la naturaleza, que se ha perdido ciertamente en la modernidad, en la situación del hombre moderno, contemporáneo. Es importante esto y se nota en los versos porque dice que en ti la tierra canta. La tierra y la mujer son uno. Se expresa la tierra a partir de la mujer. El amor aparece asociado a la incomunicación. Eso también es del poemario, pero no se ve en estos versos. Vamos a entender que la clave es de la mujer es un enlace vital con la naturaleza. Bien. Otra característica que vamos a revisar en esta semana es el tema de la narrativa hispanoamericana, las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Para ello tenemos que recordar que la nueva narrativa hispanoamericana pasa por 3 etapas. En la primera etapa es la etapa de los orígenes, en las primeras décadas del siglo XX, luego viene la etapa de consolidación, cuando aparecen autores muy importantes como Borges, Asturias, Carpentier, Rulfo en México. Y finalmente el legendario boom de la novela hispanoamericana, el apogeo que se da de las décadas de 60 hasta mediados de los 70. Estas 3 etapas entonces son la evolución de la nueva narrativa hispanoamericana que aparece como la influencia vanguardista en la narrativa. ¿Quiénes son los autores más importantes del boom? Bueno, hay muchas listas, pero los 4 fantásticos, digamos, del boom son García Márquez, que ya nos dejó hace un tiempo, unos años, Carlos Fuentes, de México, un excelente novelista, también fallecido hace algunos años más que García Márquez, Julio Cortázar de Scott, argentino, que también nos ha dejado hace ya mucho tiempo, varias décadas, y bueno, Mario Vargas Llosa, nuestro crédito nacional, que sigue con buena salud, y bueno, el menor de todos estos genios. Él nació en el 36, ya tiene más de 80 años, pero parece que tiene aún para rato. Vamos a revisar un fragmento de esa novela La ciudad y los perros. En efecto, desde la esquina de la avenida Larco, donde comienza, se ve 2 cuadras más allá, cerrando el otro extremo, la fachada de una casa de 2 pisos con un pequeño jardín protegido por una baranda verde. Pero esa casa que de lejos parece tapiar Diego Ferré pertenece a la estrecha calle Porta que cruza aquella, la detiene y la mata. En relación al fragmento citado de La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana encontramos? Usa elementos irracionales para describir la ciudad moderna. Esto es correspondiente con la nueva narrativa hispanoamericana, pero no lo encontramos en este fragmento. Recordemos que Vargas Llosa es un autor que tiene tendencia hacia una poética realista, es decir, no escribe historias fantásticas o realismo mágico como sus demás colegas. La descripción es clara, es una descripción totalmente verosímil. Personalmente visité las calles que describe La ciudad de los perros alguna vez y me di cuenta que las calles existían. Entonces,
en la misma zona donde él describe, por Larco, entre Malecón, Larco y Benavides. Entonces, es muy probable que lo que está describiendo inclusive siga hasta la realidad, hasta hoy día, ¿no? A menos que haya habido una modificación, unas décadas que han pasado y haya cambiado, ¿no? Entonces no se encuentra elementos irracionales aquí, una descripción imaginada, no, para nada. Aunque sí en otras obras como Rayuela de Julio Cortázar aparecen a veces esos elementos. La multiplicidad de voces abre varias perspectivas de narración. Esto también ocurre en la nueva narrativa, pero no aparece en el fragmento. No lo podemos, solamente hay una voz que nos narra, describe un barrio, una zona urbana. El experimentalismo lingüístico busca crear un lenguaje nuevo. Eso también aparece en la nueva narrativa, pero no lo tenemos en ese fragmento. Si queremos una muestra del experimentalismo lingüístico, yo los invito a leer el inicio de la novela El Señor Presidente, de Miguel Ángel Astúriz. Solamente lean el principio, la primera página, las primeras líneas y se darán cuenta de qué es. Y también podrían leer, si quieren, el famoso, el legendario capítulo número 68 de Rayuela, que aparece en internet, no es difícil acceder, así que les invito a buscarlo y entenderán un poco mejor a qué se refiere con esto de experimentalismo lingüístico y búsqueda de un lenguaje nuevo. La D dice, la ruptura del orden lógico hace posible la circularidad. La ruptura del orden lógico no tiene que ver con la circularidad temporal. Son elementos que aparecen, los dos aparecen en la nueva narrativa, pero no están relacionados y tampoco aparecen en el fragmento que estamos revisando. Bueno, ya por descarte, la 7 es la E, pues, y vamos a ver qué contiene. El narrador objetivo, esto está muy bien, muestra la ciudad desde una mirada externa. ¿A qué nos referimos con narrador objetivo? Narrador objetivo es un narrador que aparece en la nueva narrativa, que describe lo exterior, una mirada externa, sin darnos visos del interior. En otras palabras, una pura descripción externa que no nos permite interpretar nada a priori, sino que nos da datos de manera objetiva para que nosotros como lectores podamos luego interpretar, sacar conclusiones. Esto entonces está asociado, este narrador objetivo está asociado al famoso lector activo, la búsqueda de un lector participante de la interpretación del texto que se está presentando. Entonces la clave va a ser la E. Vamos ahora con la pregunta de cierre. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La tendencia predominante en la nueva narrativa hispanoamericana consiste en presentar la sucesión de hechos de relato de manera. Bien, vamos a entender un poquito esto. ¿Qué cosa es la sucesión de hechos del relato? Podemos hacer una línea y empezamos pues con el principio, con el inicio, y terminamos con el final. Obviamente esto es muy obvio, es demasiado, profesor. Obviamente si voy a empezar por el principio, voy a terminar por el final. Y claro, tendrá un orden, ¿no? Primero es A, luego B, luego C, luego D, luego E, y el final va a ser F. Está bien, F de final. Y primero el final, después, primero el inicio, perdón, luego la B, después la C. Entonces en el primer nivel que presenté, tenemos el contenido, ¿está bien? Digamos, la historia que vamos a narrar, es una historia pues que tiene un orden. En el segundo nivel quiero ver el discurso, es decir, cómo te narro esa historia, en qué orden. Estamos viendo un orden cronológico, porque aparece en el mismo orden que transcurren los hechos. Pero, ¿qué tal si hacemos el discurso diferente? Este es un discurso que habíamos visto cronológico, lineal, pero no es la única manera que yo puedo narrar una historia. Podría, por ejemplo, comenzar con C, obviar B, continuar con A, seguir con D, luego E y terminar con F. Entonces estaría alterando, haría un discurso, ¿no es cierto?, que rompe, digamos, la linealidad. Hay una ruptura
de la cronología, una ruptura del orden lógico cronológico de relato. Esto lo hacen mucho los narradores de la nueva narrativa hispanoamericana. Con esta noción vamos a revisar la pregunta. La tendencia predominante en la nueva narrativa hispanoamericana consiste en presentar la sucesión, aquí dice la sucesión, sería la sucesión de hechos del relato de manera realista, sin la intromisión de mitos o creencias. Al revés, aquí se utiliza en la nueva narrativa mucho el realismo mágico, sobre todo Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Innovadora, empleando un narrador omnisciente. Sí es innovador, eso no lo vamos a negar, pero el narrador omnisciente más bien es superado con el narrador parcialmente omnisciente o el narrador múltiple, así que también no va. Fragmentaria, eso también es importante, rompiendo el orden cronológico. Si pues hay una tendencia a romper ese orden que acabo de presentar, está bien, de manera personal, apelando al modelo de autobiografía, no es algo predominante, no es una tendencia predominante, es algo que aparece aisladamente en la nueva narrativa. Y finalmente, transcultural a partir de los modelos europeos. Es importante, transcultural sí, bueno, acá transcultural dice, es transcultural, eso sí aparece en la nueva narrativa, a partir de modelos europeos también, pero adaptándolo a la cosmovisión de las culturas precolombinas o de las culturas mestizas de nuestros países. A eso le falta para que tenga sentido esta opción, así que tampoco va, y queda en C la clave. 8, C de casa. Muy bien, hemos llegado hasta este punto, la pregunta final de la semana número 9 que estamos realizando del ciclo 2017-2. Espero sus comentarios, sus preguntas en el muro del canal de la página de Facebook que estamos trabajando y los espero en la siguiente resolución que vamos a hacer la semana 10. Hasta luego.